Amigos televidentes del canal Tele9, bienvenidos a este su programa Huellas Patiamarillas, el magazine institucional del canal Tele9, televisión comunitaria con identidad. Hoy vamos a compartir con usted la celebración de la fiesta de la Virgen de la Piedra, quien dio origen a la fundación de este bello municipio. Bienvenidos. Esta devoción a Nuestra Señora de la Piedra se inicia hacia 1702 en Barichara, en el solar de la casa de don Pedro Salgado. En una piedra de cal se veía delineada la imagen de la Inmaculada Concepción. Se cortó la piedra y se colocó en una ermita. Empezaron a llegar peregrinos de diferentes lugares a visitar la imagen y pedirle favores. Los vecinos y peregrinos siguieron visitándola con gran devoción. Esa imagen fue destruida y reemplazada por la que se venera hoy, en la cual la Virgen aparece en piedra de pizarra, al reverso con la siguiente leyenda. José Antonio Guativa, indio de la parroquia de Tocancipá, la empezó a trabajar el 19 de noviembre. Dentro de 4 días acabó, año 1838. Virgen de la Piedra. Mira, protege y orienta nuestros corazones por el camino de la fraternidad y de la limpieza moral, para que nuestros hogares se conviertan en templos de fe y oración. En este programa especial del homenaje a la Virgen de la Piedra hemos dialogado con el maestro historiador Heriberto Silva Rangel, con quien comparte con nosotros la historia de la devoción a esta Virgen aquí en el municipio de Barichara. En cuanto a lo de la Virgen de la Piedra, voy a darles una cronología. Primero, ella aparece en el año de 1702. Quien encuentra a la Virgen en una piedra de cal, su vidente es Pedro Salgado, quien vivía en esta zona, y en la casa que él tenía, por ahí serpenteaba un chorrito de agua, y en el orillo de ella encontró la piedra con la imagen dibujada de la Virgen. Él se la trajo para la casa y empezó a hacer las gestiones para que para testimoniar la aparición. Es así como entonces en el año de 1705, que es cuando ya empieza directamente lo que es Barichara, y que fue lo que celebramos hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque en el año de 1705 el vidente Pedro Salgado tuvo que testimoniar ante el cura Pedro de Belendia, que era el párroco de Guane, y también vino a testimoniar la aparición el alcalde mayor de San Gil, Pedro de Tamayo. Entonces, si miramos esa connotación de los 3 Pedros en la aparición de la Virgen, o los testimonios de la Virgen, entonces podíamos parodiar con aquella frase bíblica que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Entonces la Santísima Virgen quiso quizás decirle: tú los Pedros seréis los testigos de mi aparición y los que divulguen mi devoción en todos los habitantes de esta comarca. Después, en el año de 1714, don Francisco Coso de Otero, arzobispo de Santa Fe de Bogotá, le concede al lugar el título de viceparroquia de Nuestra Señora de la Piedra de Barichara, lo que equivaldría hoy en día a corregimiento o a centro poblado en lo civil. Entonces ya ahí hay una connotación, y es cuando ya empieza a haber un sacerdote que viene esporádicamente de San Gil a atender los compromisos. Podía bautizar, podía casar, podía celebrar el santo sacrificio de la misa. Él venía a hacer para que los peregrinos y los habitantes de la zona cumplieran con el precepto de la Santa Madre Iglesia. Después ya podemos decir que en 1750, entonces el arzobispo de Santa Fe, don Pedro de Ansúa, le concede el título de parroquia independiente ya de San Gil. Eso sucede, o el documento está firmado el 30 de julio de 1750. ¿El sitio donde está el santuario fue el original donde se dio la aparición? En cuanto al sitio de la aparición de la Virgen, y donde está hoy la ermita o el oratorio a la entrada de la población, donde se encuentra la piedra original,
es el sitio exacto. Ese sitio, según en el Archivo General de la Nación hay un documento del año de 1804 en que el sacerdote en ese momento hace una solicitud para construir una capilla porque el difunto José Martín Prailla de la Paja, quien fue el primer párroco, había dejado en el testamento una partida para la edificación de esa capilla. Y un vecino se iba a personar de arreglar el resto para la edificación, pero parece que no tuvieron la aprobación en ese momento y entonces no se construyó. Pero esa es la evidencia más grande que yo tengo de que está en el Archivo General de la Nación, que cualquier persona lo puede ir a consultar allá y allá lo encuentra. Y entonces, después, se viene venerando ese sitio los transeúntes que iban, porque era el camino hacia la quebrada, ¿no?, a los pozos de baño. Entonces los vecinos, la gente que iba por ese camino, la adornaban con flores y especialmente le ponían las flores de bellísimo, que en ese momento existe y todavía existe ese matón de monte que llaman bellísimo, y la adornaban con esas flores. Bueno, entonces el sitio ese es el original de la aparición de la Santísima Virgen en la piedra en el año de 1702, vuelvo y les recalco. ¿Por qué se quiso destruir la imagen original de la Virgen? En cuanto a la destrucción de la primera Virgen, eso sucedió en el año de 1838. En cuanto a eso, don Aquileo Paja en sus memorias hace un buen relato de ese acto, de lo sucedido en ese momento. Pero qué, a ver, lo que pasa es que Monseñor José Manuel Mosquera, quien era el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, vino en una comisión de visita a toda esta zona, a todas las parroquias de este lado. Visitó Mogotes, visitó San Gil, visitó Barichara, visitó Guane, visitó Zapatoca, entre otras localidades o otras parroquias que yo sé, porque tengo documentación, cómo hizo el recorrido, ¿no? Entonces, él al llegar a Barichara, él ya traía en mente lo de acabar la veneración de la Virgen de la Piedra. Bueno, hay argumentos de otros historiadores, no don Aquileo, que parece que en este momento Barichara, que eso sí también lo atestigua don Aquileo, Barichara era muy grande porque aquí acudía mucha peregrinación y esto era uno de las parroquias que producía mucho emolumento tanto para la parroquia como para el pueblo por la llegada de turistas, peregrinos, como hoy turistas, ¿no? Entonces ya hemos cambiado de peregrinos a turistas en estos momentos. Entonces esos peregrinos le dejaban una buena ganancia tanto a la parroquia como a los vecinos. Entonces, y aquí estaban aposentadas varias familias de alto rango que se podían cuadrar de igual a igual con muchas familias tanto de Popayán como de Santa Fe de Antioquia, como de Ciudad de Panamá, como de Cartagena, donde estaba la nata de la sociedad en ese momento del virreinato de la Nueva Granada. Todo esto se le estaba engrandeciendo, como dice alguien, el enano se les estaba creciendo y entonces ellos tenían que cortar de alguna manera a ese enano que se les estaba creciendo y la solución era acabar con lo de la Virgen de la Piedra cuando el obispo calificó eso idólatra. Entonces, ¿qué pasa? Pero la gente no se quedó contenta, no se quedó callada
y entonces le formaron una manifestación. De ahí que entonces él, para mantener contenta a la gente, mandó a hacer la imagen que hoy actualmente se venera, que la construyó, la arregló, la plasmó en esa piedra de pizarra el indio José Antonio Guaitibá, que era un indio que trabajaba allá cerca de Santa Fe de Bogotá, y él la hizo en 4 días. Entonces, vean, pero cómo son las cosas de las cuestiones divinas. Si podemos decir, voy a hacer aquí unas acotaciones en ese sentido. Si Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, cuando se le apareció o cuando se le renovó a María Ramos, el primero que la vio fue un niño de 4 años que era un indígena. Él fue el que le avisó a María Ramos que la Virgen se le estaba quemando en el asiento de él. Entonces, un indio. Ahora, si miramos lo de Nuestra Señora Nuestra Señora de la Piedra, aquí también entonces arregló esa, mejor dicho, eso es un trabajo artístico que no se puede conseguir, quizás hoy en día nadie lo hace en esa forma que lo hicieron y en esa miniatura, y lo hizo un indio. Y en el caso de Nuestra Señora de Guadalupe también se le apareció, fue a un indio. Entonces, fíjese usted cómo están las connotaciones en eso de las apariciones de la Virgen. O sea, eso es una cuestión tan verídica que ha existido en cuanto a la cuestión de la Santísima Virgen. Y entonces ese fue el problema para que el arzobispo José Manuel Mosquera viniera a eso. Quiero decirles que sin temor a que sin ser así, sin ser fatalista, resulta que en los últimos 10 años duró paralítico y él murió paralítico. Entonces uno dice, bueno, no sabe uno si él lo hizo bien o lo hizo mal. Y cuando eso las gentes, según una crónica que hay por ahí de esos tiempos, la gente puso al que destruyó la imagen, que era un matasantos. ¿Por qué un matasantos? Porque también había destruido la Virgen en Mogotes, también una Virgen que veneraban allá, también aparecida en una piedra. ¿Por qué se escogió esta fecha de celebración en Barichara si en el calendario católico figura la Virgen de Lourdes? En cuanto a la celebración de la fiesta del 11 de febrero, ¿por qué se celebra el 11 de febrero en estos momentos? Porque es el día, es cierto que es el día que la Iglesia está celebrando la fiesta de los Lourdes, que fue aparecida mucho más tarde, 1858 creo, si no me equivoco la fecha. Entonces le cuento una de las cuestiones, no es eso, fue lo siguiente. Aquí en un principio celebraban la fiesta el 15 de febrero, día en que le habían dado el título de viceparroquia de Nuestra Señora de la Piedra. Entonces, algún sacerdote, que eso sí no ha encontrado una evidencia, pero podemos deducirlo, que algún sacerdote en alguna época entonces la trasladó al 11, cuando ya había la liturgia de la Iglesia Católica, tenía para ese día misa propia en homenaje a la Santísima Virgen.